porque hoy por hoy hemos detectado que hay mucha confusión en el medio con respecto a esta parte, ¿no? Entonces, comenzando, siempre me gusta comenzar con una serie de conceptos básicos y que en este caso vamos a manejar dos. Después entramos a la parte de estos estándares, entender cómo es que está conformado la parte de estándares, normas, códigos, guías, recomendaciones, etcétera, etcétera, de cómo se estructuran y qué nivel tienen de jerarquía en el momento de tomar decisiones de qué es obligatorio, conveniente y deseable, ¿no? Después veremos un poquito las tres que se pueden encontrar en América Latina, que se están usando para certificarse en el centro de datos, y después un poquito cómo es que se estructuran a nivel muy, muy esquemático, y finalmente, cuáles son los 4 aspectos importantes a considerar, ¿no? Entonces, vamos a definir dos palabras que encontramos mucho en el inglés y que de alguna forma lo vemos en nuestro léxico día a día del centro de datos. Es la parte de, permítanme aquí minimizar esto, ¿ok? Es la parte de código y estándar, ¿no? El código es lo que se necesita hacer o poner desde el punto de vista en inglés, y el estándar nos va a decir cómo hacerlo, cómo medirlo, o cómo debe de operar. Por ejemplo, el ejemplo que se pone es, un código puede decir que un edificio debe tener un sistema de alarma contra incendio, y el estándar explicará qué tipo, qué forma, cómo es que se debe de considerar, cómo es que se debe de medir. Entonces empezamos a hablar la parte de código y estándar, y esto es importante porque en Estados Unidos sí tratan más que en Estados Unidos, en el inglés, se pone mucho la palabra código cuando es algo que es obligatorio y estándar cuando es algo recomendable. Pero vamos a entrar un poquito más en detalle de esto. Dentro de lo que son los códigos, estándares, leyes, normas y recomendaciones, podemos encontrar como que hay 3 grandes divisiones o tres formas de clasificarlos. Unos que son obligatorios, otros que son convenientes y otros que son deseables. Y es algo que vamos a encontrar en todo el equipamiento, no solamente de la parte de centro de datos, pero también en la parte de telecomunicaciones, de equipos, y de hecho en todos los enseres que usamos en nuestro día a día, tienen y cumplen algún tipo de leyes o normas obligatorias, otras convenientes y otras que son deseables. El primer punto que es importante entender es que un estándar, por definición, no es obligatorio. O sea, cuando nace el estándar, no es obligatorio ejecutarlo o tenerlo dentro del equipo. Se vuelve obligatorio cuando la autoridad exige que ese estándar se cumpla. Es decir, que de alguna forma una ley, un organismo público dice, vamos a tener que aceptar Bueno, perdón, que aquí están. Déjame. Permítanme tantito. Okay. Bueno, un estándar se vuelve obligatorio cuando lo acepta la autoridad. Y hay veces que algunos los estándares lo aceptan organizaciones o empresas porque les hace que su equipo sea compatible y permite de alguna forma poder intercambiar equipos en un momento dado. Entonces vamos avanzando en esto. Entonces, un código, reglamento o norma, vamos a decir que es, en el caso de nuestro día a día, pues de salir vestido de la calle, eso es lo que de alguna forma se espera, y vamos a decir que eso es obligatorio, ¿no? El estándar sería, ¿cómo voy a salir vestido? Voy a salir vestido de hippie, de gala, de casual, de protesta. Y la guía sería, para mejor con qué tipo de ropa o con qué marca de ropa va a ser. Entonces tengo lo que es la parte de obligatorio, la parte de conveniente y la parte de deseable. Entonces existen esos niveles dentro de estos estándares. Algunos son códigos o normas, otros son estándares y otros se vuelven guías. Entonces vamos a relacionar que las leyes, códigos o reglamentos son obligatorios. Hay una relación 1 a 1. Los estándares son generalmente convenientes y se vuelven obligatorios si es que hay una ley que los refiere
y donde esa ley exige que hay que seguir ese estándar. Y posteriormente algunos estándares que se vuelven más que guías o recomendaciones o best practice, y es deseable realizarlo, pero no es obligatorio. Entonces, como comentábamos, un estándar se vuelve obligatorio si, solo si la autoridad lo toma como bueno. Entonces aquí, por ejemplo, en el caso muy concreto de lo que es la parte eléctrica, uno de los reglamentos o de los entes que generan mucho recomendaciones es un organismo que se llama la NFPA. Este organismo controla y regula todo lo que es la parte eléctrica y de fuego, y ellos han generado muchísimos estándares. Sin embargo, tiene un estándar, por ejemplo, que es el NFPA 70, que se le conoce también como NEC o National Electric Code, que se volvió obligatorio en todo Estados Unidos, y en algunos otros lugares es obligatorio porque la ley lo refiere. En el caso muy concreto de México, tenemos lo que es la NOM, la norma oficial mexicana, y la NOM en varios de sus leyes hace referencia a algunos guías, algunos estándares de la NFPA. Por lo tanto, en algunas partes tenemos que cumplir, en el caso de México, la NFPA cuando está asociada o ligada a una norma oficial mexicana. Entonces, esto es importante porque hay que empezar a diferenciar qué es obligatorio, qué es conveniente y qué es deseable. Por ahí de repente indican, ¿es obligatorio hacer esto? No, no es obligatorio porque todo no está en la ley. Esto es conveniente o es deseable. Entonces, esto es importante sobre todo en la parte de centro de cómputo, empezar a definir en dónde estamos parados, ¿no? Entonces, ¿qué son obligatorios? Por ejemplo, en el caso muy concreto de México, tenemos algo que se llama la NOM, que es la norma oficial mexicana. Y sí quisiera leer lo que refiere aquí. Las normas oficiales mexicanas son las regulaciones técnicas de observancia obligatoria expedidas por las dependencias competentes conforme a las finalidades establecidas en el artículo 40 de la Ley Federal sobre Metodología, Normalización, que establecen las reglas, especificaciones y artículos directrices. Existen equivalentes en NOM en otros países de América Latina. Es cuestión nomás de que lo investiguen, pero existen estos equivalentes en el resto, ¿no? En el caso de Alemania tenemos el DIN, en el caso de China tenemos la CE, que es China Export, es una ley código que hay que buscar, ¿no? Entonces, tenemos las leyes, también tenemos, por ejemplo, la parte de FCC, que es el código de la parte de regulaciones en la parte de radio, del espectro. También hay códigos que hay que cumplir, y de hecho lo pueden encontrar en muchos de los equipos, en muchas de las fuentes de voltaje, inclusive de las laptops. En la parte de atrás trae FCC y básicamente indican que cumplen una serie de lineamientos de emisión de radiación que están dentro de las recomendaciones. Entonces, para poder vender algunos productos en ciertas regiones tienen que cumplir estas leyes o códigos. Entonces, estamos ahorita en la parte más alta, en donde hay un gobierno, hay una autoridad que exige el cumplimiento de estos códigos para poder comercializar, poder instalar el producto, ¿no? Ahora, dentro de las leyes, códigos o reglamentos, tenemos la autoridad. Entonces, ahorita estamos hablando de lo que es la autoridad, el gobierno, que de alguna forma genera una ley y dice, esto lo tienes que hacer. Pero ahora, ¿cómo validamos que esa empresa, ese fabricante está cumpliendo esto? Entonces, tenemos algo que se llaman los validadores o los entes que van a verificar que el producto de ese fabricante esté conforme a estas leyes o códigos. Entonces, tenemos a estas que son ANSE, que en el caso de México, también está NICE en el caso de México, pero a nivel internacional tenemos CSA, por ejemplo, que es el caso de Canadá, tenemos UL en el caso de Estados Unidos, Intertek en el caso de Inglaterra, y tenemos otras tantas en todo el mundo, ¿no? Ahora, esto generalmente generalmente los validadores solamente se dedican a hacer esta validación, pero tenemos casos en donde esos validadores se convierten también en estandarizadores, generan estándares. Entonces, aquí empezamos a ver que de repente estas entes empiezan a tener como que dos cachuchas. Por un lado, validan y por otro lado, generan estándares. En el caso de México tenemos el ANSE y la NOM.
por un lado son validadores, pero también por otro generan estándares, y también en el caso de Canadá. Comento esto porque, a fin de cuentas, y en su momento dije, es una especie como de ensaladas, de ensaladas de leyes, códigos, estándares, que debemos de entender más o menos dónde están ubicadas para saber qué es lo que debemos cumplir, qué es lo que es conveniente tenerlo y qué es lo que es deseable, ¿no? Ahora, los grandes estandarizadores a nivel internacional, pues son la ANSI y el ISO. La ANSI es americana y el ISO es internacional. En el caso muy concreto de México y prácticamente en buena parte de América Latina, sigue y sobre todo los lineamientos de ISO. En el caso muy concreto de México, está en la representación de ISO en México, está por parte de la Dirección General de Normalización, que depende de la Secretaría de Economía. Y estos estandarizadores, pues, lo que hacen es crean marcos de creación o estructuras o frameworks, si hablara como programador. Y el ejemplo típico es, por ejemplo, cómo definen ellos los tamaños de una hoja de papel. En el caso de ANSI, en el caso de ISO lo define como A1, A4, A3, A2. Y eso lo pueden ver en su impresora cuando tratan de seleccionar el tipo de papel para imprimir. Les pone ahí A1, A2, A3, A4. En el caso de ISO es A, B, C, D. Y esas estructuras son importantes porque a partir de esas definiciones podemos crear planos, documentación que sigue un ordenamiento, que sigue una estructura. Entonces, estos organismos como ISO generan estándares, pero muchos de sus estándares se vuelven leyes porque son reconocidos por los gobiernos y hacen forzosa su aplicación. Pero otra vez deben de estar referidas en una ley expedida por el gobierno. Entonces, ahorita revisamos rápidamente lo que es la parte de obligatorios, cómo tenemos las leyes, los validadores y los estandarizadores. Ahora vamos a entrar a los estándares. Los estándares, ¿quién los genera? Generalmente lo genera el público en general, asociaciones de ingenieros, asociaciones de fabricantes, y tienen básicamente dos vertientes. Una gran vertiente es la parte de la seguridad. Una seguridad pensada en el interés público, en una recomendación para evitar accidentes, para evitar problemas. Pero por otro lado, también los estándares tienen una parte de compatibilidad, que la idea es estandarizar la industria, buscar la compatibilidad, porque el hecho de generar algo que puede ser novedoso, pero solamente yo tengo el código propietario, hoy por hoy, con esta economía abierta, ya no empieza a ser muy, muy compatible y adecuado desde el punto de vista comercial. Entonces, sí es importante a lo mejor generar un estándar que me permita poder cambiar, por ejemplo, un punto de acceso de una marca por otra o un UPS por otro, porque estoy siguiendo estándares en la forma de elaborarlo y presentarlo, ¿no? Entonces, cuando hablamos del interés público, estándares más dirigidos al interés público, en el caso de México tenemos algo que se llama la NMX, la norma mexicana, pero no es una norma oficial mexicana, no es una NOM. La norma mexicana está publicada en el Diario Oficial de la Federación, en el caso de México, pero solamente es una referencia para fabricantes y prestadores de servicios. No es obligatoria, no es certificable ahorita en este momento, y solamente sirve como una guía. Entonces, es algo que es público, de interés público, pero no es obligatorio seguirlo, y eso hay que entenderlo muy bien. En el caso del NMX no es obligatorio seguirlo, es algo recomendable. En el caso muy concreto, ya a nivel internacional, la NFPA tiene una gran cantidad de estándares. Algunos de ellos son obligatorios porque lo ha hecho obligatorio la ley, y algunos otros son solamente recomendables. En el caso de la NOM mexicana, se hace referencia a algunos estándares de NFPA, por lo tanto, algunos de estos estándares de NFPA son obligatorios en México, y por eso será importante siempre tener como referencia cuál es la norma oficial mexicana que nos compete, ¿no? Sobre todo en la parte eléctrica, pues está la NOM 001C de 2012, que es la que regula todo lo que es la parte eléctrica. Entonces, tiene que ver algo en la parte eléctrica, dígase un centro de datos, tenemos que seguir las recomendaciones de la NOM 001C de 2012 para el caso muy concreto de México, y ahí hace referencia a algunos de los elementos, ¿no?
Hay otros estándares a nivel internacional, muchos de estos los sigue México, que es el IBC, el IFC y el IEC. En el caso de muchas de las soluciones que tenemos con Huawei, sigue los estándares de la IEC y están certificados con respecto a esos estándares porque tienen cobertura mundial. Son estándares que son referenciados por la ley. En el caso también de la NOM mexicana, de la NOM 001C de 2012, hace referencia a varias recomendaciones de la IEC, ¿no? Entonces, estamos aumentando la parte de estándares de interés público que están asociados con la parte de seguridad, ¿no? Ahora, vamos a pasarnos a la parte conveniente de tener este estándar. Entonces, tenemos de la parte de conveniente de los estándares, tenemos organizaciones de ingenieros como la TIA, la IEEE, la NEMA, la STM, el CENELEC, que es en el caso de Europa. Algunos están de alguna forma focalizados en ciertos países, otros tienen cobertura mundial, pero prácticamente lo que acabo de mencionar tienen integrantes de la industria de todo el mundo, y cada uno de ellos genera estándares que permiten la interconexión de sus productos. En la TIA tenemos, por ejemplo, un estándar que es el ANSI TIA 942 de centro de datos, y aquí, por ejemplo, es importante comentar por qué se llama ANSI TIA 942. La TIA genera el estándar, pero para tener una estructura adecuada, de acuerdo a las mejores prácticas, utiliza el framework de ANSI, y ANSI valida que toda la forma en que está estructurada toda esa información tenga la validación de un estándar. Entonces, por eso se llama ANSI TIA 942. ANSI no genera el estándar per se, solamente valida que esa estructura, la forma, los procedimientos, la forma de llevarlo a cabo, sigue las mejores prácticas para llegar a un estándar que tenga una validez grande, ¿no? Entonces tenemos también, por ejemplo, el ANSI TIA 598, en la IEEE tenemos los famosos 802.3, que es Ethernet, .11, que es el Wi-Fi. En NEMA tenemos todo lo que es esta parte de las cajas, de lo que es de hermeticidad que pueden tener las cajas NEMA 1, NEMA 2, NEMA 3, que su equivalente lo tenemos en CENELEC, que son los famosos IP 65, 66, en ACTM, lo que es la parte de la calidad y la resistencia de los cableados, la dureza. Entonces, son estándares que permiten de alguna forma comparar peras con peras, manzanas con manzanas, y son convenientes. Entonces, aquí es conveniente mucho para los fabricantes seguir estos estándares, y no tanto por una obligación, sino por una necesidad comercial de poder intercambiar productos y poder estar en un punto de comparación y con eso pues entrar a un mercado, ¿no? Entonces estamos viendo ahorita esta parte de los estándares, y tenemos otro, por ejemplo, que va a ser muy importante para nosotros en la parte de centro de datos, que es el ASHRAE. El ASHRAE es una organización de ingenieros prácticamente de todo el mundo, y que se enfoca en lo que es la parte de refrigeración, aire acondicionado y calefacción de casas, centro de datos, pero a nivel de centro de datos tiene varias recomendaciones muy específicas, como la TC 9.9, en donde da las guías de cómo utilizar, cómo colocar, cómo considerar lo que es la parte del aire acondicionado, que va a ser unos elementos críticos en un centro de datos. En el caso de ASHRAE, otra vez, ahí tiene varias cachuchas. Por un lado tiene lo que es la parte de estándares que cae en este nivel, pero también trae una parte de guías, de recomendaciones, un poquito como recetas de cocina que se pueden seguir para lo que es la parte de centro de datos, que no son obligatorias, son recomendables. Y también tiene lo que es la parte de metodología para validar que lo que se está haciendo es adecuado. Entonces, esto es en la industria. Entonces, ahorita lo que vimos aquí a nivel de mapa mental, tenemos el estándar, tenemos la parte pública y tenemos la parte de la industria. Entonces, ya vimos de la pública, obligatorio, conveniente, el estándar, conveniente por seguridad, conveniente para la industria, para compatibilidad, y vamos un poquito más adelante, ¿no? Bueno, entramos a lo que se le llaman las guías de diseño, y estas son guías de diseño. Lo quisiera comparar un poquito con un tipo de rompecabezas o algún tipo de Lego, que sería lo más conveniente, que en el caso de Lego, en este caso que encontré por aquí, me da una serie de
de instrucciones, paso 1, 2, 3, de cómo llegar a armar el carrito, ¿no? Entonces, estas guías lo que me ayudan es de alguna forma darme un poquito este instructivo de que lo que tengo que hacer a nivel de procedimientos, pues para llegar a un punto óptimo mínimo, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces de repente lo que hacemos es que hay gente y hay empresas que arman las cosas sin leer el instructivo, ¿no? Entonces, y de esas todavía se puede encontrar. Entonces, cuando hay este tipo de cosas, pues entra un asunto que se llaman certificadoras, para validar, bueno, a lo mejor no leyó el instructivo, pero sabe los pasos del 1 al 8 de memoria, y bueno, hay que traer a una certificadora para validar que esa guía o ese instructivo, pues sí lo siguió de alguna forma, de manera adecuada y cumple lo que está obteniéndose, y al final se obtiene el carrito, ¿no? Entonces, en la parte de certificadoras, y aquí las certificadoras van hacia los usuarios finales generalmente, hacia los usuarios finales, van a certificar que están siguiendo un cierto estándar. Entonces, en el caso de las certificadoras, existen varias a nivel internacional. Una es, por ejemplo, la EPI, que certifica, por ejemplo, el ANSI TEIA 942, que es Centro de Datos. Ellos certifican que una organización haya seguido ese estándar. Y bueno, también tienes el 27000, el 9000. Y también, por ejemplo, está Bureau Veritas, está Joy. Son esas organizaciones gigantescas que lo que hacen es que validar que el usuario final está siguiendo un estándar o una guía de manera adecuada. Y aquí entra la parte dentro de guías, entra dos elementos que son importantes que vamos a ver, que se llama el Uptime Institute y el ICREA, que son guías o criterios de mejores prácticas para lo que es el diseño de centro de datos. Si vemos toda esta estructura, ellos han creado criterios y guías de cómo hacer un centro de datos, y ellos mismos son los que certifican que sigan sus guías. Estrictamente hablando, no tienen un framework como en el caso de todos los demás entes. Y bueno, esto los pone en la parte de guías. Estrictamente hablando, no son obligatorias ninguna. De hecho, tampoco el seguir un estándar es obligatorio por parte de un usuario final. Es algo deseable porque me va a dar una cierta confiabilidad. Entonces, por eso lo pongo en la parte deseable, pero eso es importante que lo sepamos, que esos estándares no son obligatorios realizar, son deseables. Y bueno, tenemos el de ANSI, que lo certifica un ente internacional global, o estos que tenemos, que es el Uptime Institute y el ICREA, ¿no? Entonces, hasta aquí ahorita ya empezamos a ver cómo es que está conformado todo este asunto de leyes, estándares, códigos, guías. Espero que eso haya quedado claro. Y vamos a entrar rápidamente a platicar sobre las guías o sobre los estándares que existen para lo que es la parte de centros de datos. Hay hoy por hoy, tres grandes guías de diseño, criterios de diseño, que es el del Uptime, el ICREA y el ANSI TEIA 942. En el caso, estos son los nombres. En el caso del Uptime, no tiene costo el documento. En el caso del ICREA y el ANSI, tener el documento para estudiarlo sí tiene un costo. Entonces, eso lo tienen que considerar. ¿Quién los certifica? En el caso del Uptime, tiene sus ingenieros y su grupo de personal que certifica que esa empresa está siguiendo las recomendaciones de Uptime. Entonces, por eso lo pongo, ¿quién los certifica? Lo mismo sucede en el ICREA. Y en el caso del ANSI TEIA, el ANSI TEIA se enfoca solamente a hacer estándares, y si ustedes llaman a ANSI TEIA, le dice, quiero que me certifique mi centro de datos, te va a decir, yo no certifico. Vete con un ente certificador registrado y acreditado, en este caso podría ser el EPI, y ellos van a validar que lo que pusiste en tu centro de datos está conforme a mi estándar ANSI TEIA 942. En ese caso también les puedo adelantar que en el caso de varias de las soluciones de Huawei de centro de datos están precertificadas, es decir, prevalidadas tanto por el Uptime como por EPI, siguiendo el estándar de ANSI TEIA 942. Entonces, eso también adelanto que debe dar confianza de que todas las soluciones Huawei en la parte de centro de datos están cumpliendo estos están validados por esta serie de entes. En el caso de EPI TEIA 942, nosotros participamos en todo ese proceso para llevar y obtener esa certificación para los productos Huawei, ¿no?
¿Qué otros estándares existen para la parte de, o guías de diseño para los centros de datos? Existe una que se llama la NMX JCI 489 ANSE 11. Esta es mexicana, es una norma mexicana, la pueden encontrar en el diario oficial. El diario oficial no es obligatoria, es algo deseable. Lamentablemente, por el momento, ahorita no hay certificadoras o no hay una estructura para validar por un tercero que esto se esté ejecutando de manera adecuada. Lo mismo tenemos dentro de Dixi, tenemos otras dos guías, pero tampoco existe una estructura como para validarlos, como en el caso de las tres anteriores que acabo de mencionar, y por lo tanto nos vamos a seguir enfocando en las tres que siguen, ¿no? Bueno, de estas tres estándares o guías de diseño, ¿en qué idioma están? Entonces, están en inglés, español, en el caso de Uptime, en ICREA en español, y en la TEIA está netamente en inglés. Un poquito puse las páginas, porque al momento, bueno, aquí no tengo video, pero les podría mostrar ahorita, las tengo aquí a la mano, que una es muy delgadita, en el caso de Uptime es muy genérica, muy amplia, permite muchas opciones. En el caso de ICREA va a ser muy detallada en muchos aspectos. TEIA está en el punto intermedio. Y bueno, y aquí están los niveles, ¿no? Cada una le puso un cierto nivel de disponibilidad al centro de datos. Aquí lo estoy indicando en la tabla. Y de alguna forma, en la parte horizontal, en el reglón, es la equivalencia. O sea, un tier 1 equivale a un nivel 1 o un rating 1 de TEIA 942, el 2, 2, 2. Pero en el caso de ICREA, el 2 y el 3 está como que entre el 2 y el 4. Entonces, de tal suerte que el tier 3 de Uptime más o menos usa un nivel 4 del ICREA y un rating 3 de la TIA, ¿no? Y después viene el 4. En el caso muy concreto del ICREA habla de un nivel 6, pero ahí ya no estamos hablando de un data center físico con los UPS, con los aires, sino ya de un conjunto de 3 centros de datos interconectados entre sí, con alta disponibilidad a menos de 300 kilómetros cada uno de los centros de datos, para generar una muy alta disponibilidad, por el hecho de que a lo mejor en caso de caída de un data center completo pueden pasar toda la carga computacional a otro centro de datos completos, y eso es lo que se llama como un nivel 6 dentro del ICREA, ¿no? Se tienen que tener por lo menos 3 centros de datos nivel 3 certificados e interconectados a no más de 300 kilómetros por segundo, ¿no? Perdón, de 300 kilómetros de distancia. En la parte de los niveles, en el caso del Uptime es muy estricto, se tiene que hacer primero el diseño, es obligatorio, y después entra la parte de construcción. En el caso tanto de la TIA como del ICREA, el diseño es recomendable, no es requerido que tengas un diseño prehecho para poder buscar una certificación de tu facilidad construida. Pero para obtener la certificación de la facilidad construida, pues hay que entregar toda la documentación y hay que hacer toda una inspección para poder obtener lo que es la validación. Entonces, con esto hablaríamos que hay dos niveles de certificación al momento de crear un centro de datos. El primero es el de diseño, en donde es una revisión de papeles, una revisión documental, de escritorio, que pueden realizar las 3, obligatorio en Uptime y no es obligatorio en las otras 2. Y el de construcción obviamente se revisan todos esos papeles, pero se confrontan con respecto a la realidad. Hay un ingeniero un conjunto de ingenieros que van a validar que lo que está puesto en papel se está cumpliendo en físico, y bueno, y sí existen ciertas diferencias en la forma en que hacen las validaciones cada una de ellas, ¿no? A nivel de cada una de las organizaciones se debe de tener, se debe preparar información con respecto a una cierta estructura, obviamente validar que siguen los lineamientos. Si ustedes no conocen a precisión lo que es la parte de cuáles son los requerimientos que están pidiendo y mandan los papeles, sí lo va a recibir la organización, pero le va a contestar a lo mejor con una gran cantidad de observaciones, y todo eso cuesta. Entonces, por eso siempre es importante de alguna forma apoyarse de un ingeniero que entienda la estructura, cuál es el requerimiento, los lineamientos mínimos que se tiene que cumplir para poder mandar la información a cada uno de estos entes. Estos ingenieros tienen un cierto nivel. En el caso de Uptime se le llaman ATDs, en el caso de ICREA se llaman CCRs, en el caso de TEIA se le llaman CTDCs, y bueno, ahí estoy poniendo el costo
costo para obtener esa certificación, y el costo solamente para tomar el curso. Hay que pasar el examen para obtener esa validación y poder participar. En el caso, por ejemplo, de ATDs, el examen, el caso CCRE, para poder estar en un proceso ya más sofisticado, hay que tener más seminarios, experiencia, etcétera, etcétera, y algo similar ocurre en la parte de CTDC, ¿no? Después, aquí otra pregunta que hacen es, estos ingenieros que tienen esa certificación, ¿pueden auditar? La respuesta es no. En el caso de Uptime, no. Las certificaciones las hace directamente el Uptime. En el caso del ICREA, si este CCR tiene mucha experiencia, etcétera, etcétera, podría ser llamado por el ICREA para que participe en el proceso de certificación de un centro de datos. Por eso le puse un sí. Y definitivamente en la parte de TEIA no. O sea, el hecho de tener la certificación no los hace a ustedes auditores para poder validar centro de datos. Con respecto a qué normas o estándares internacionales cumple, que es la parte de ISO, que sea internacional, pues tanto el Uptime como el ICREA no siguen ningún framework ISO o tampoco ANSI. El que sigue un framework sería la TEIA, que sería un estándar, en este caso americano, que se llama la ANSI, ¿no? ¿Y quiénes certifican? Pues el personal interno de Uptime. Ellos tienen su propia estructura organizacional y su personal interno lo hace. En el caso del ICREA, no tiene una estructura vamos a decir, de empleados, sino lo que hace es que manda buscar dentro de sus filas de CCRs miembros que puedan participar en la certificación de un centro de datos. Ahí de repente puede entrar uno en problemas porque puede uno de repente tener a un certificador que a lo mejor pertenece a la competencia de la empresa en que uno está. Entonces ahí de repente se generan algunos conflictos, ¿no? Y en el caso de TEIA, pues realmente manda a llamar a empresas certificadoras independientes para hacer todo lo que es el proceso. Entonces eso es importante porque va a empezar a definir cuál podría ser la mejor guía o criterio de diseño que puedo seguir para el centro de datos que necesito certificar, ¿no? Ahora, no todas revisan todas las especialidades. En el caso muy concreto de Uptime, revisa de manera, ahora sí que bold, subrayado, en más grande la letra, la parte eléctrica y la parte mecánica. Es extremadamente detallista en esa parte. En la parte de telecom ve una parte importante asociado al tier que están buscando. Seguridad de ambiente, y ambiente entiéndase todo lo que es la parte de obra civil, seguridad, sistema de extinción, no lo ataca realmente. La parte que atiende mucho es la parte eléctrica y mecánica. En tanto que la parte de ICREA y TEIA revisan más elementos como son eléctrico, climatización o mecánico, seguridad, telecom, ambiente, sistema de extinción, monitoreo, ven todos esos aspectos y los necesitan validar para verificar que cumple. En el caso de ICREA se le llama nivel, en el caso de TEIA se le llama rating. Sí es importante comentar que hace prácticamente unos 10 años el Uptime y la TEIA estaban juntos y se le llamaba tier, pero hubo por ahí un conflicto y decidieron separarse. El concepto de tier es una marca registrada de Uptime y por eso TEIA cambió el concepto de tier a rating, y en ese sentido tienden a parecerse muchísimo a nivel de especificaciones, pero en el caso de TEIA está cubriendo muchísimo más áreas a revisión, ¿no? Entonces, esto es a nivel general lo que cubren. Entonces vamos a entrar ahorita un poquito en esta parte eléctrica mecánica o eléctrica climatización para más o menos ir revisando cómo es que están formados los tier, niveles o ratings, ¿no? Entonces, dentro de los centros de datos hablamos de, quiero un tier 1 o un nivel 1 o un rating 1, ¿no? Entonces aquí puse una tablita, es una tablita general, podemos tener muchas críticas de que si el N+1, N+. La idea es obtener el concepto, o sea, lo que quiero es que se lleven el concepto y bueno, ya en función de su interés, pues irán buscando cuál puede ser más adecuado para lo que ustedes necesitan. Entonces, y aquí puse una definición. Entonces, un tier 1, nivel 1, rating 1, estamos hablando que requiere un sistema estable con una disponibilidad mínima adecuada, pero que su falla no presupone un daño importante a la organización. Entonces, estamos hablando de que en ese sistema, si se cae el UPS, se puede caer pues el centro de datos,
pero hay formas alternas de mitigarlo. Esto donde lo vemos, probablemente lo podemos ver en áreas de desarrollo, en un área de QA, en donde pues tengo que tener un ambiente para probar sistemas. Si de alguna forma se cae, pues no tengo gran problema, lo puedo subir a la nube, o me puedo esperar el día de mañana para hacerlo. Entonces, en este tipo de estructura vemos que solamente tenemos una línea, esa línea roja es el alimentador eléctrico mecánico, en donde tengo un UPS, un aire y una planta de emergencia. En el caso de nivel 1, inclusive la planta de emergencia podría no estar, o sea, de hecho no está, no es obligatorio, de tal suerte que si se va el proveedor de suministro de energía eléctrica, pues el UPS va a respaldar, pero si se va por muchísimo más tiempo, pues prácticamente todo se va a parar, ¿no? Entonces, este es el nivel 1. En el nivel 2 ya estamos buscando un cierto grado de confiabilidad. O sea, ya nos interesa que esto siga operando, aún que haya un corte de energía eléctrica. Y entonces aquí la planta, ya necesito tener una planta. Puede ser que no sea dedicada, puede ser que sea compartida con lo que es el edificio. Y en este caso ya estoy tratando de reducir riesgos por fallas en el sistema. ¿Y cómo reduzco los riesgos? Pues poniendo redundancias, ¿no? Entonces ya tengo redundancias en UPS, redundancias en aire, y estamos hablando de lo que está dentro del centro de cómputo, y eso me permite que en caso de que haya un corte de energía eléctrica, tengo la planta de emergencia funcionando. En caso de que la planta no puede entrar, pues tengo ya 2 UPS operando, me da cierto tiempo para poder apagar de manera adecuada a los servidores, pero ya estoy preocupado un poquito por la parte de disponibilidad del sistema. Que este es un nivel 2, este es un nivel bastante recomendable para muchas de las empresas, muchas de las industrias, pero aquí sigo teniendo un problema, que solamente tengo un solo camino, que es esta línea roja, en donde va a circular la energía. Entonces, vamos a crear el siguiente nivel, en donde creo dos trayectorias para llevar la energía, una trayectoria A, que es la roja, y una trayectoria B, que es la azul. Y en este caso, pues organizo mis equipos para tener una en la rama A y otro en la rama B, y también tener, en este caso ya se incrementan, los generadores eléctricos se incrementan por 2, y aquí en este tipo de diseño definitivamente la continuidad 24/7 es algo importante, o sea, no se puede detener esto. Y como estamos hablando de que todos estos elementos son mecánicos, tienen movimientos, tienen partes móviles, por ende tienen desgaste y por ende requieren de un mantenimiento. O sea, esto requiere un mantenimiento. En el caso de los UPS, tienen ventiladores, que es en la parte móvil, pero también tienen baterías. Y las baterías, pues hay que revisar que no estén sulfurando, que estén bien conectados, que no haya falsos contactos. Los UPS se calientan y ustedes recordarán de que cuando un elemento se calienta se empieza a dilatar. Entonces puede haber aflojes en tornillería, en conexiones. Entonces siempre hay que estar validando de que no se estén generando falsos contactos en estos elementos que manejan pues una gran cantidad de energía, ¿no? Y bueno, los aires acondicionados, pues eso sí tienen ventiladores, compresores, tienen una gran cantidad de elementos móviles, o sea que hay que bandas, que hay que estar validando para pues, garantizar su operación. Entonces, cuando yo estoy ya hablando de un tier 3, un nivel 4, un rating 3 de la TIA, ya estoy buscando continuidad. Y uno de los elementos más importantes que mencionan en este nivel es que debo de poder tener mantenimiento concurrente en cualquier momento. Si de alguna forma se daña una de las plantas, puedo apagar la planta, puedo desconectarla, hacer la reparación y no voy a perder, no tengo que apagar mi centro de datos de ninguna forma y puedo continuar operando. En el caso también del aire acondicionado, del UPS. Entonces, esta es la estructura general, hay que hacer más cosas. Esto no resuelve, o sea, esto no es la ingeniería final, esto es solamente a nivel conceptual y sí quiero ser claro en esa parte. Entonces, vamos a la parte más sofisticada que sería un nivel 4, en donde tengo redundancias en el A y en el B, y aparte en estos tableros, líneas rojas y azules, hay todavía otros elementos. Y en esta parte, algo que cambia muchísimo con respecto al anterior, es de que se mete mucha automatización. Todo el switcheo de la energía, de los equipos de aire, de las plantas, la entrada y salida de válvulas, de interruptores, se hace de manera automática.
¿Y cuál es el objetivo? Quitar el error humano, de que esto automáticamente se pueda reconfigurar ante una falla en un elemento de manera automática sin necesidad de operación manual. Y eso es algo que se revisan, en este caso, estas tres empresas certificadoras, cuando envían a sus ingenieros, revisan esto. Entonces, pueden ver entre el nivel 3 y el 4, pues ya nomás en la cantidad de equipos estamos hablando de un costo importante. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de un nivel 2 a un nivel 3, si se fijan, la cantidad de equipos puede ser lo mismo, lo único que está cambiando es la parte de cables y tableros. Entonces, hay un incremento, pero no es tan drástico como pasar de un nivel 3 o 4 del nivel 3 a un nivel un rating 4, ¿no? De un rating 3 a un rating 4, sí hay una diferencia importante, y eso lo tienen que tomar en cuenta porque a veces se menciona como si fuera cualquier cosa y sí implica mucho dinero. Entonces, ¿qué es lo que hemos venido haciendo hasta ahorita? Ya casi terminamos en esta parte. Vimos ahorita un repaso muy general de lo que son las partes de estándares. Después nos metimos a los tres guías de diseño que existen para centro de datos, Uptime, ICREA y TIA 9442, que es lo que certifican. Y ahorita nos pusimos a ver más o menos la estructura de cómo es que debe estar configurado el centro de datos para seguir el lineamiento de estos criterios de diseño. Ok, entonces ahorita vamos a la parte final. ¿Cómo es que escojo entre el 1, el rating 1, el rating 2, el rating 3 o el rating 4? ¿Cómo lo escojo? O sea, ¿cuáles son los criterios que debo de seguir? Entonces es lo que vamos a ver ahorita. Entonces, la primera pregunta es ¿qué tipo de negocio tienes, no? Si es un tipo colocation en donde tú vas a rentar espacio blanco o gabinetes para que lo ponga un usuario, lo recomendante es buscar un nivel, un rating 2, 3 o 4, ¿no? Y ahí tenemos ejemplos como Kio, Triara, Alesta para el caso de México, Level Trip a nivel internacional, Claro para lo que es Sudamérica. A nivel de enterprise o a nivel privado o gobierno, pues tenemos los tres niveles 1, 2, 3, 4 en función un poquito del riesgo, ¿no? Y una palabra que debemos empezar a tener y llevarnos con esta sesión es minimizar el riesgo. El nivel que vamos a escoger para el centro de datos va a estar en función de la mitigación de riesgo que quiero tener. ¿Cuál va a ser la mitigación del riesgo que quiero tener? Y con esto les voy a adelantar que uno de los elementos que sí deben de estudiar adicional es la parte del estándar ISO 27005, en donde habla sobre el concepto de mitigación del riesgo, ¿no? Y da todo un framework de cuál debe ser el procedimiento para poder determinar cómo mitigo el riesgo. Y ese mitigar el riesgo me va a ayudar a determinar cuál es el nivel adecuado que debo de seguir para mi institución, cuál es el nivel de centro de datos que debo seleccionar, ¿no? En el caso de Edge Data Center, estrictamente se puede hablar de 1, 2, 3, pero los Edge Data Centers se están buscando que sean 2, 3 o 4, porque van a ser generalmente centros de datos sin personal, totalmente manejado de manera remota. Entonces deben tener un cierto nivel de redundancia, de auto-recovery, ya sea a nivel interno, o la otra es que el auto-recovery lo pueden hacer a nivel de replicación, a nivel de cloud, en donde si se cae el Edge, no sé, que está en la zona A, lo puede tomar el control de la zona B, en tanto se repare la. Entonces estamos ahí hablando ya de una redundancia a nivel de cloud, a nivel de capa 4 o 5 de la capa OSI. 4, 5, 6, 7, ¿no? Y finalmente tenemos en la parte de cloud, pues estamos hablando ya de centro de datos de nivel 3 o 4. Entonces, el tipo de negocio es importante tenerlo para poder definir el centro de datos. Después, el otro costo importante es el costo de una caída. ¿Cuánto me va a costar que se caiga el centro de datos, no? Y está una parte y hay varios costos que se pueden considerar. El costo de reposición. ¿Cuánto me va a costar cambiar el UPS si se daña? Y cambiar el UPS no solo implica comprar el equipo o cambiar la batería, sino el tiempo que me va a tardar en recuperarlo, lo que voy a pagar al ingeniero, las piezas, etcétera, la mano de obra. La otra es sobre todo, por ejemplo, en entidades, por ejemplo, comerciales, por ejemplo, un centro de datos en una bodega, ¿cuánto pierdo si se me cae el centro de datos de una bodega donde están entrando una gran cantidad de vehículos, de materiales, y ya no puedo facturar y por lo tanto no pueden entrar ni salir
tractocamiones con materiales, ¿no? Desafortunadamente he estado en varios casos donde he visto de donde se paran por horas, si no es que por más de un día, la operación de entrada y salida de mercancías porque no hay forma de registrar el ingreso y registrar la salida o la facturación. Y es porque el centro de datos no estaba de acuerdo al riesgo que se debería de tener ahí, ¿no? La capacidad de operar, los daños en activos, si puede generar un centro de datos algún daño a las personas o al medio ambiente, pues también forma parte de este costo de la caída. Entonces estamos hablando de que, por un lado, tenemos que ver el tipo de negocio, luego el costo de una caída. Otra cosa importantísima, y eso lo veo mucho, es el presupuesto, ¿no? ¿Qué presupuesto se tiene para lo que es el centro de datos? Entonces, estamos hablando de los rating 1, 2, 3, 4, y pensando que para una capacidad conocida, vamos a hacer una capacidad de 50 kilowatts, vamos a decir que en el nivel 1 el costo sería 1. Para esa misma capacidad, que eso es un punto importante a considerar un centro de datos, es la capacidad que necesito. Para misma capacidad, en un nivel 2, voy a tener un costo de 2.1 y la razón es muy sencilla porque tengo que poner ya el doble de equipos, el doble de UPS, el doble de aires y 0.1 porque tengo que reforzar mis alimentadores eléctricos y por ahí tengo que meter una planta de emergencia. Entonces estamos hablando de 2.1 para lo mismo. Si me voy a un nivel 3, tengo que poner un alimentador nuevo, lo vimos en la gráfica, entonces el costo se vuelve en 3. Y si me voy a un nivel 5, tier 4 o rating 4, el costo se va prácticamente a 4.5. Y eso es por solamente la parte de fierros, porque hay que considerar la parte de la estructura de redundancia en los equipos, la tolerancia a fallas y todo el costo de automatización, que la automatización no es algo barato. Estamos hablando de 4.5. Entonces, con eso les da una idea de magnitud del incremento del presupuesto requerido para cada uno de estos centros de datos, ¿no? Y por último, la parte del espacio, ¿no? Sí es importante, y aquí puse este ejemplo, un ejemplo real. Para un nivel 2, yo el espacio que requiero, puedo hacer un centro de datos nivel 2 en 9 metros cuadrados, ¿no? En un solo gabinete yo puedo tener redundancias en aires, en UPS, lo puedo hacer en un gabinete y puedo cumplir todas las recomendaciones de las guías de diseño de un tier 2, un rate 2, un nivel 2, lo puedo hacer. Pero ya cuando me paso a nivel 3, un rating 3, ya me están pidiendo de entrar un generador eléctrico. Entonces, el generador eléctrico, pues ya me va a ocupar 16 metros cuadrados y eso puede implicar, y me está requiriendo 2, porque son redundantes. Entonces, si lo vemos a nivel de estacionamiento, son 2 lugares de estacionamiento, y van a estar aparte enfocados de manera dedicada. Necesito tener un cuarto independiente para UPS, necesito tener alimentadores eléctricos, necesito tener los redundantes, entonces eso me ocupa espacio, necesito un sistema de extinción, una redundancia en telecomunicaciones, un área de recepción o de preconfiguración de equipos. Entonces, por ejemplo, aquí de entrada, ya sí básicamente necesito 61 metros cuadrados más donde voy a colocar mis gabinetes para mis servidores y mi equipo de telecomunicación. Entonces, estamos hablando que ya requiere espacio, un rating 3. Bueno, esto es general, pero sí les da una idea de que ya el propio nivel empieza a tener requerimientos ya de espacio, de ambiente. Y finalmente, en el nivel 4, pues si estoy hablando de 61 metros cuadrados, en el rating 4, pues probablemente necesitamos empezar ya por lo menos con unos 150 metros como mínimo, y también preguntar si vale la pena hacer un centro de cómputo tan pequeño por tanta cantidad de equipo que se tiene que poner para este nivel, ¿no? Entonces, estas serían las 4 consideraciones que deben ayudarles para tener una primera aproximación a cuál puede ser el tier, el rating o el nivel que quieren para su centro de datos. Y finalmente, para concluir, ¿cuál serían las recomendaciones? Si ustedes quieren hacer un centro de datos, sí es importante, que se acerque a un especialista
y en ese acercamiento también definan cuál va a ser su estándar o guía. No son compatibles. Por ahí, si buscan en nuestro portal de Texar, ahí tenemos una serie de tablas de diferenciación entre cada uno de ellos. No son compatibles. Sí se puede lograr compatibilidad entre ellos poniendo algunos elementos, pero aquí la recomendación es seguir poniendo una guía, la que necesiten, y con esa hacer todo su diseño, ¿no? Sí recomendamos que certifiquen su centro de datos, porque así como hoy tenemos a auditores que certifican a los contadores que estén haciendo la suma, las cuentas, como en nuestras organizaciones tenemos organismos internos de control que son auditores y que están validando que los procesos que ha implementado la empresa lo estamos siguiendo para hacer nuestro trabajo, para contratar gente, para entregar documentación al empleado. Necesitamos que estas entes certificadores pues validen que lo que se está montando en nuestro centro de datos es adecuado. Estamos hablando que hoy día, y lo estamos viendo en nuestro momento, pues las telecomunicaciones y esta comunicación ya virtual que estamos teniendo es súper importante. Entonces hay que tener ese auditor, que son las certificadoras, para que garantizan el cumplimiento de esas mejores prácticas en función de una guía que escogió, ¿no? Obviamente hay que validar al proveedor que tenga conocimiento de estas mejores prácticas de uptime, de la ICREA, de la TIA. Y la otra es entender el concepto de mitigación de riesgo. Todo el centro de datos debe estar entendido bajo el concepto de mitigación de riesgo. ¿Cuál va a ser el riesgo aceptable que voy a aceptar en mi centro de cómputo? Con un nivel 1 lo hago, con un rating 2, con un tier 3, con un rating 4 lo voy a utilizar. Y estoy usando estos 3 términos de manera indistinta porque cada uno pues está asociado a algún estándar, ¿no? Otra parte importante de las certificaciones, que se genera muchísima documentación porque lo requieren estos entes, y créanme que para operar un centro de datos se requiere de mucha documentación, mucha etiquetación, y ya si no se quieren meter en toda esta parafernalia de mitigación de riesgos, el solo tener la documentación en forma estructurada, señores, vale la pena entrar en un proceso de certificación de un centro de datos, ¿no? Y finalmente, para no generar muchas polémicas, revisen qué es obligatorio, que debe tener su centro de datos, qué es conveniente y qué es deseable. Entonces, con esto concluyo mi plática, un poco acelerada, pero vimos varios conceptos, espero que hayan sido de su utilidad, y bueno, no sé si haya preguntas. Rocío. Por ahí sí hay preguntas. Raúl, aquí estoy. Sí. Bueno, aquí podemos ver sus datos. Ustedes también pueden ver más videos acerca de Raúl y su contacto. Vamos a ver, Raúl, ahorita el video que nos faltó en el inicio. Y mientras, algunos de nuestros usuarios, a ver si se animan a hacer alguna pregunta. Entonces, no sé si mi equipo me puede apoyar a poner el video, y dura muy poquito, son 48 segundos, mientras le damos oportunidad a las personas que tengan alguna duda o pregunta para levantar la manita y vemos el video. Listo, es muy cortito, pero ustedes pueden darse una idea. Y como ya les decía en un inicio, tenemos también, bueno, Texar tiene su canal de YouTube. Si quieren ver más videos o webinars que Raúl ha llevado a cabo, los pueden ver ahí. Ahora, tenemos solo una pregunta. Recuerden que las preguntas se hacen del lado inferior derecho, donde dice Raise Hand. Entonces, Sergio Román, le vamos a abrir el micro para que nos pueda decir su pregunta. Y bueno, también a Raúl para que nos conteste. Gracias. Sí.
En un momento. ¿Qué tal? Listo. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Oye, mi pregunta es básicamente sobre los UPS. ¿Qué diferencia tenemos entre un arreglo 2N y 2N más 1? Es una buena pregunta y depende mucho de la configuración que tienes. Generalmente vamos a entender N como lo mínimo necesario que necesito para operar mi carga, ¿no? 2N quiere decir que lo voy a tener en redundancia. Entonces vamos a pensar que yo necesito 2 UPS para poder soportar mi carga. Si necesito 2 UPS para soportar mi carga eléctrica, entonces N sería igual a 2. Entonces, cuando tengo una configuración N más 1, entonces quiere decir que voy a poner un tercer UPS y con esos 3 UPS tengo una configuración N más 1. Pero cuando pongo 2N, N era igual a 2, pero como está pidiendo 2N, entonces tengo que poner otros 2, tengo que duplicar mis UPS, son 4 UPS. Y si pongo yo 2N más 1, implicaría que tengo que poner 2 más otro, que sería el N más 1. Así es como se estructura, y una de las confusiones que a veces surge mucho, sobre todo en la industria de los UPS, es de que los UPS hoy por hoy ya son modulares, de tal suerte que a lo mejor UPS tiene un módulo interno, en el caso de la serie UPS 5000C, 5000E y 5000S, y una nueva que acaba de salir de Huawei, que espero que me inviten para presentársele, que es la serie UPS 5000E con baterías de litio, realmente una joyita de UPS, que va a revolucionar mucho lo que es el mercado de UPS desde 0 a 100 kilowatts. Tiene sus módulos internos de 20 kilos. Entonces, a lo mejor si tú tienes una carga de 40, le pones un tercer módulo y hace 60. Entonces, ahí se llama que tiene una configuración N más 1, donde N es igual a 2, el tercer módulo sería el más 1. Pero también puedes tener una configuración de 2N en ese UPS, en donde pones 2, que es lo necesario, y le puedes poner otros dos módulos, tienes una configuración 2N. Entonces, no sé si con esto te estoy más o menos explicando la parte de los Ns, depende mucho de dónde lo estés aplicando, pero ese sería el concepto y la forma de utilizarlo, ¿no? Muchas gracias, no, me quedó muy claro. Gracias. Bueno, Raúl, sí tenemos una más. Luis Carlos Gómez Ortiz, si le pueden abrir el micro, por favor. Luis Carlos Gómez, listo, Luis. Hola, buenos días, gracias por la presentación, bastante explicativa, muy buena. Tenía una duda muy general, es sobre el sistemas de puesta a tierra. El tema de Tier también habla sobre sistemas de puesta a tierra, y si es una práctica normal o es muy común equipotenciar varios tableros a un único sistema de puesta a tierra. Sí, sí lo mencionan. De hecho, en el caso de la parte de los tres lo mencionan de manera bastante específica. En el caso del uptime hace referencia a la NFPA 70, y hay por ahí otros estándares que hacen referencia a lo que es la parte puesta a tierra. En el caso del ICREA lo menciona dentro de su propio documento, y hace referencia sobre todo a la parte del ISE, estándares, y también en el caso de la TEIA hace referencia a la NEC y a la ISE. Sí hay estándares específicos de la parte de puesta a tierra, y sí es práctica equipotencial, es la parte de los tableros, tener tierra electrónica, tener tierra física, para lo que es el centro de datos, y en los tres lo mencionan, tienen formas relativamente, en el caso de la TIA y del ICREA son muy similares. En el caso de Uptime, dado que es muchísimo más holgado, te permite tener variaciones, y no seguir exactamente lo que pudiera decir los otros dos estándares, ¿no? Vale, buenísimo, muchas gracias. Sí.
Bueno, parece que no hay más dudas. Entonces, de todas maneras, todas las dudas que les puedan surgir después, pueden contactar a Raúl directamente en el foro o dejarnos la pregunta y nosotros se las hacemos llegar mediante un mensaje o un correo electrónico. Entonces, vamos a pasar a la dinámica. En esta ocasión, queremos que exploren un poco más en el foro. Por ello, y bueno, van a entrar a la publicación del foro en donde dice centros de datos, en justamente cómo certificar un centro de datos, y en esta publicación, en la parte final, donde dice comentarios, nos van a dejar su comentario como lo hicimos la semana pasada. En esta ocasión, bueno, va a ser el hashtag Comunidad Enterprise, webinar, su nombre y país. Recuerden que no tienen que poner su nombre completo, únicamente con su nombre de pila y su país, con eso es suficiente. Entonces, vamos a regalar 3 tarjetas Amazon, que van a ser 2 de $20 y una de $10. Los comentarios 90, 180 y 270 van a ser los ganadores y van a tener hasta la 1 de la tarde para poder hacer estos comentarios. Repito otra vez, va a ser el hashtag Comunidad Enterprise, webinar, su nombre y su país, ¿ok? Entonces, recuerden en la parte de los comentarios, más abajo, ahí es donde los pueden dejar. Comentario, otra vez, el número de comentario, perdón, es 90, 180 y ahora quiero agradecer a las universidades que nos acompañaron el día de hoy, la UPVM, UPJR, UTP y la UTIM, ¿ok? Seguramente había otros estudiantes de otras universidades. Les recuerdo, ojalá nos pudieran dejar su nomenclatura antes o después de su nombre para saber que están presentes en las actividades del webinar, ¿ok? Entonces, bueno, les dejo esta actividad. Recuerden hasta la 1 de la tarde los comentarios y son tarjetas de regalos. Y, ¿qué más? Les quiero recordar, hay 2 actividades que tenemos vigentes. Uno es un debate en el que pueden participar y dejar su opinión acerca del teletrabajo y cómo ha sido su experiencia en él. Y el otro es una actividad donde ya los invitábamos a suscribirse a la comunidad en donde les pueden llegar los webinars y la invitación ya para que los puedan agendar directamente en su calendario. Y la otra es para que reciban información técnica acerca de sus intereses. Entonces, denle al botón suscribir. Una vez que hagan esta operación, pueden dejar su captura de pantalla y pueden ganar tarjetas de regalos, goldies, 30 goldies si lo hacen de todas maneras, y vouchers de certificación. Entonces, nos vemos el próximo viernes. Vamos a tener otro webinar acerca de videovigilancia. No se lo pierdan. Todos los detalles, recuerden, también los pueden encontrar en nuestra página de Facebook. Y tenemos ahora una nueva reacción. Ojalá que todos vean esto. No sé si le podamos dar un aplauso a Raúl. Muchísimas gracias, Raúl, por habernos acompañado, darnos toda esta información. Entonces, ahí tienen 2. Una de levantar mano y otra de aplaudir. Pues muchísimas gracias, Raúl, por toda la información. Esperamos que les haya servido mucho y nos vemos en el próximo webinar. Muchísimas gracias a todos.